Al minuto 17 del partido contra el Apoel en la Europa League, Javier Hernández ha marcado un gol con el Sevilla. Es el cuarto gol en Europa League del Chicharito, 2 en la temporada 2011-2012 con el Manchester United y lleva ya 2 con el equipo del Sevilla. Aquí está cerrando al segundo palo el delantero tapatío. Yo te diría que este gol para nuestros amigos de radio, que nace de un toque desde la media luna hacia la punta izquierda y un servicio inmediato para Hernández que cierra por el centro, es lo que lo define, un gran rematador con anticipación a la definición. Hoy es lo que hace Hernández y que tiene adelante al Sevilla ante el Apoel 1-0. Y este es el partido de anoche en la cancha del Nemesio 10 en Toluca, donde el equipo B de México le gana a un cuadro débil, sofocado, con pocos argumentos futbolísticos de Trinidad y Tobago. Aquí está el gol de JJ Macías, que abría el marcador. Muy bien, JJ, ¿no? Creo que aprovecharon la oportunidad. A mí Córdoba me encanta de la América. Sí, juega muy bien. Ayer, para mí ese chavo va a ser un crack y hace mucho no pasaba tan desapercibido un partido de la selección mexicana, ¿no? ¿No les da la impresión? Como sí, que no, totalmente. como que a mucha gente, suplentes. A la gente hasta se le olvidó que jugaba México, ¿no? Y no, es que hay que ver las condiciones, no es fecha FIFA, eran jugadores de cierta edad o menores de cierta edad, solamente convocados los del torneo local ante un rival pues no muy atractivo que digamos, entonces todo eso tiene una lógica. Y finalmente creo que sí se sacan algunas individualidades que pueden ser considerados a futuro. Esto nos lleva a preguntarle a Roberto, al que saludamos con mucho gusto en esta tarde, ¿qué utilidad puede tener un partido como el de ayer en la cancha de Toluca? Buenas tardes, Heriberto, buenas tardes a todos. Poca utilidad, te sirve por ver a determinado grupo de jugadores, en este caso menores, para pensar en el futuro, pero te podría servir mucho más con otro sinodal. Es muy importante en el fútbol en función de quién juegas, a quién tienes enfrente, y en ese sentido el conjunto trinitario no sirve mucho como parámetro. De algo le servirá a Martino ver estos jugadores, al mismo Jimmy Lozano, pero creo que se le hubiera sacado mucho mayor aprovechamiento con un adversario de otro tamaño. Por supuesto, un equipo distraído, casi diría que experimental, poco o nada oficioso, el equipo de Trinidad y Tobago, que ayer sucumbe ante la selección mexicana B en la cancha de Toluca, donde se había jugado un partido anteriormente de Copa, y 2-0 es el marcador. Pudo crecer, incluso pudo engordarse el marcador, pero termina 2-0 ayer en Toluca. Sí, aquí no olvidemos que también hay una utilidad en el término más propiamente económico que en lo estrictamente deportivo. En todo caso, el mayor beneficiado podría ser el que está llevando el proceso de la selección que llegará a los Juegos Olímpicos, esperemos así, y que está aguardando para su etapa eliminatoria, en este caso Jaime Lozano. Y bien pudo caber el argumento de por qué no dirigió Lozano este partido, si iba a ser el principal beneficiado. Sí creo que hay jugadores rescatables, especialmente para ese proceso. Lo que sí creo que a veces no se daba, hay una gran comunicación entre Jimmy Lozano y el Tata Martino. O sea, aunque el Tata esté, sí creo que hay mucho de lo que le está pidiendo Jimmy Lozano, que quería ver a ciertos jugadores, ¿no? Sí, ver a Gudiño, ver a Mozo, ver a González, ver a Macías, ver a Córdoba, no deja de ser interesante. Y también, Beto, a ver en qué va a acabar todo esto del grito y todo, ¿no? Porque sí se nota que hay una gran preocupación, ¿no? El hecho de que digan que podrían parar un partido y evacuar el estadio o las tribunas para reanudar después el partido por esos gritos. Yo creo que apenas vamos a empezar a vivir ciertos pasos muy fuertes contra el fútbol mexicano que quiere hacer la FIFA para tratar de poner orden. Yo creo que la Liga se tardó mucho tiempo en poner cartas en el asunto serias. Si la Liga podía controlarlo y maneja su propio reglamento, bien pudo entonces empezar a poner sanciones hace ya mucho tiempo, cuando vio que esto podía crecer y traducirse en un castigo mayor. Gerardo Martino habló ayer en Toluca al término del partido. Por lo que se ha visto hoy, la intención de juego es exactamente la misma. Como siempre digo, una cosa es marcar la intención de juego y otra cosa es hacerlo bien. Entonces yo creo que en el primer tiempo se vio mucho mejor porque
la circulación era mucho más rápida, no enlentecíamos el juego, teníamos claridad para ir sobre todo por afuera, desde mi punto de vista nos faltó un poquito de juego interior, y creamos muchas situaciones de gol, y por el contrario no le concedimos al rival ningún tipo de posibilidad de contragolpe. En el segundo tiempo yo creo que al bajar el ritmo del partido no es que se emparejó, lo seguimos manejando nosotros, pero nuestras llegadas al arco rival no fueron tan claras. Preguntarle justamente en el tema de JJ Macías, comparándolo un poco con el tema de Diego Lainez, ¿qué le recomendaría? Siempre reclamo un poco más de paciencia, de calma, de que estén mejor formados, tienen muchas más chances de que las cosas le vayan bien. Por ahí dar ejemplos es un poco antipático, pero las dos cosas pasaron con dos jugadores de América, cosas totalmente diferentes. Uno lo de Diego en Betis, con menores chances de jugar, y otro ya más armado, con títulos, con Copa del Mundo, en un equipo que fue semifinalista de la anterior Champions, y hoy es titular indiscutido de su equipo, entonces como Edson, ¿no? Entonces me parece a mí que es muy importante que los futbolistas vayan bien preparados, no solamente futbolísticamente, sino también mentalmente. En este sentido, es verdad que fue un poco precipitado el viaje de Lainez a Europa. Toda la razón. Al buen entendedor, pocas palabras. Sí, Edson va más cuajado, más maduro, con más rodaje. ¿Qué le dijo el Piojo? Y es titular. ¿Qué le dijo el Piojo en su momento a Diego y su familia? Tenía toda la razón. No están listos. Aunque también hay que considerar que hay ofertas que pueden no volver nunca en la vida, ¿no? Pero ahí es donde es muy... Mira, ahí les va lo que está pasando ahorita con JJ Macías. Yo sé que hay por lo menos 5 equipos que lo están viendo, no nomás el Betis, muchos equipos han venido a México a ver a Macías, y la prioridad de JJ es dónde voy a ir y pueda jugar. No necesariamente un equipo de más nombre para que juegue yo 15 minutos. Entonces ahí también es bien importante ver cómo vas madurando, desarrollándote, y no llegar y decir, voy a jugar 15. Mejor te vas a un equipo que seas titular, que seas protagonista, porque Ciro. sí creo que tienes que aprender de otros casos, ¿no? Y hoy tienes 2 muy recientes, bastante claros. Yo también creo que hay de repente también una gran avidez por colocar jugadores mexicanos en Europa y de repente se generaliza. ¿Dónde? Europa. Pues sí, pero Europa tiene de todo un poco. Y sí creo que a la luz de los resultados lo de Lainez fue precipitado, lo dijo el Piojo, yo coincidía con su punto de vista. ¿Sí? 6 meses más en el América le hubieran venido mejor. Una pretemporada larga como la que tienes en el verano para efectos de tu adaptación es mejor que una pretemporada corta como la que tuvo en el invierno para poderse adaptar. Y creo que todo le va sumando a Macías. Cada juego que va teniendo con el León en la primera división va contribuyendo a ese proceso de maduración. Hay cualidades, no hay duda, y si continúa por el camino que va, esa suma de partidos no va a resultar en otra cosa más que en una cotización más alta y que algún mejor equipo se interese en él. Claro, y antes de que John nos hable sobre el nuevo técnico del Monterrey, tal parece, Roberto, que muchos pseudoaficionados al enterarse de la campaña empiezan a lanzar el grito con más fuerza, como si fuera una rebelión o un desafío a la autoridad. Claro, y tiene que ver con la reacción tardía de los federativos, ¿no? Hay mucha gente que tendría que volver a nacer para entender que hay mejores gritos de aliento, por supuesto, o hay gritos de aliento que tendrían que suplir a que lo que intenta es denostar al adversario, sea homofóbico o no, que creo que, aunque ese sea el enfoque de la FIFA, más allá de ese rasgo, es un grito de muy mal gusto, un grito que habla de mala educación, que habla de borreguismo. Escaso ingenio pudo tener al que se le ocurrió primero. Los demás son simples borregos que gritan en un estadio, que quizá no han estado en un partido de selección mexicana en donde se entone el cielito lindo y no captan la diferencia, porque esto adquiere más gravedad y más notoriedad también cuando se trata de la selección mexicana, de partidos internacionales jugados fuera del país. Qué triste
que el estandarte de la afición mexicana en eventos internacionales sea ese grito al portero adversario, cuando podrían enviarse otros mensajes más positivos, más emotivos, que dijeran más de nuestra cultura o de la cultura a la que tendríamos que aspirar en este país. Yo no veo cómo lo solucionen en el corto plazo, para nada, porque no es en Toluca ni en San Luis, que me ha tocado vivirlo más de cerca últimamente. En cualquier plaza sigue produciéndose ese lamentable grito. Exacto, podría inventarse algo menos burdo para pasarla bien en las tribunas y de paso evitar sanciones graves para el fútbol mexicano que pueden llegar. Vamos a ir con Héctor Tello, allá en Monterrey. Adelante, Héctor, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Se mantiene la lluvia de información en torno a quién será el técnico de los Rayados después de haber cesado a Diego Alonso. Bueno, lo que hemos podido indagar es que se mantiene Matías Almeida como la opción número 1 dentro de este consejo que tendrá en sí el tomar la decisión, porque hay que incluir a gente más allá de la presidencia deportiva y de la dirección deportiva del equipo. Se analizan los candidatos, pero es Matías Almeida el hombre que más llena por sus condiciones naturales como motivador en este momento apremiante del equipo, porque conoce a algunos elementos del plantel, caso como Rodolfo Pizarro, como Ángel Saldívar, elementos que ya conoce y que bueno, pues pudiese ayudarlos a tener el nivel que necesita este Monterrey demostrar. El nombre de Jorge Sampaoli ha tomado fuerza, sí, pero las últimas declaraciones de su agente Fernando Varedes allá en Brasil es que el técnico se mantiene firme con el Santos de Brasil y que bueno, pues hay que añadirle que ha declarado que no es muy afín y no conoce mucho del fútbol mexicano Sampaoli en anteriores ocasiones, pero el nombre que ha comenzado también a filtrarse en el entorno de los Rayados es de Enrique Setién, ex técnico del Real Betis, que bueno, pues conoce ya al fútbol mexicano por esa participación que tuvo en la Semana del Fútbol en junio pasado dentro del pues especie de draft que se ha realizado en las últimas ocasiones y bueno, tuvo la oportunidad de charlar con algunos entrenadores, van poniéndole también algo de atención a ese nombre en el lado de Rayados y no pensar solamente en el fútbol sudamericano. Regreso con ustedes, Beto, buenas tardes. Gracias, Héctor. Con respecto al grito, solo una cosita más. No se trata de escandalizarse o caer en la mojigatería, pero realmente habría otras opciones si se tuviera imaginación para cambiar ese grito por otro y evitar, decíamos, sanciones graves para el fútbol mexicano. Ahora bien, John, casualmente, justo cuando Matías Almeida se expresa mal de la MLS, en la cual se encuentra actualmente, es cuando viene de regreso al fútbol mexicano. Sé que su agente está en México. Ayer alguien me confirma que el próximo técnico de Rayados es Matías Almeida. Van a pagar... Es un hecho. Es un hecho. Van a pagar la cláusula de $3 millones que existe para que Matías Almeida tome el lugar de Diego Alonso como técnico. Cláusula de rescisión. Sí, hay que recordar que ahí hay que negociar. Me dicen que es un pago de $3 millones. Aquí el tema es que San José juega su último partido de la temporada regular el domingo contra Portland y está a un punto de meterse a los playoffs. Si se mete a los playoffs, uno pensaría que tiene que cumplir y Rayados al mismo tiempo lo quiere, pensando también en el Mundial de Clubes. Pero lo que yo sé, el representante de Matías Almeida está en México, ya llegó a un acuerdo con Rayados, la idea es pagarle los $3 millones a San José para que se vuelva el nuevo técnico. ¿Cuándo lo hagan? Pues quiero pensar cuando matemáticamente quede eliminado el equipo de San José. Y lo que dijo ayer en la conferencia de prensa es muy Almeida. Es decir, sí, de repente como que ya empezó a decir lo que sienta. Sí, lo dijo al terminar su partido más reciente. Sí, que al buen entendedor pocas palabras. Dijo sentir impotencia por lo ocurrido en el torneo. Dijo, no lo marco como una justificación, sí como una advertencia. Raspó al arbitraje. Habló de los sacrificios que está haciendo por estar viviendo y dirigiendo en la MLS. De verdad, al buen entendedor, pocas palabras. Almeida sabe que tiene cartel en México y esas palabras hacían suponer hacia dónde iba el siguiente. Un cartel, Ciro, que quedó un tanto magullado, me parece, al final, porque no hay que olvidar
los malísimos números de Almeida en la recta Claro. final de su carrera Claro. con el equipo de las Chivas. Sí, pero te daba toda la impresión de que ya había algo. Sí, claro. No Eso tengo sí. las pruebas, pero me No, hace todo. y de que es el sentido. apetecible para el fútbol mexicano no queda duda. A mí ayer me pasa esta información, me la pasaron. ¿El nombre de Hugo Sánchez, John? No, a mí me dicen que ya es que es Almeida. Y justo cuando me pasan esta información, en redes sociales, antes de dormirme, escucho lo que dijo Almeida en la conferencia y dices, ya empezó a pensar, más bien ya empezó a decir lo que piensa desde hace tiempo de la liga, pero se lo había aguantado. Pero como ya va a dar paso con Guarache, pues empieza a soltar. Se abrió el paraguas. El otro Matías ya empezó a dar su punto de vista del arbitraje en el MLS y eso yo concluyo que es un hecho que Matías Almeida llega a Rayados, van a pagar la cláusula, lo último que me dijeron son $3 millones, ahí está tu billete, vénganse para acá, Matías, a competirle al vecino de enfrente que nos viene metiendo unas guamisas. Sí, porque Tigres ha mantenido superioridad y para no ir más lejos, el fin de semana anterior con la victoria, que fue una victoria clara en un partido regular ante el equipo de Monterrey. Que localmente cala durísimo. Es decir, hay que vivir en Monterrey para entender lo que se sufre cuando tu equipo pierde el clásico. Vamos a seguir con Roberto también en un momento más. Vamos a ir a una pausa en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula. Tenemos todavía mucho de qué hablar el día de hoy, el gotero informativo, por supuesto, y los partidos del fin de semana. Sí. Roberto, ¿qué opinas sobre la inminente llegada de Matías Almeida al equipo del Monterrey? Bueno, primero con lo que declaró, a mí me da la impresión de que le pasó por la mente decir que estaba aburrido, pero se acordó que eso ya lo habían usado y dijo todo esto, ¿no? Pero al margen de eso y de si haces buena la cláusula de rescisión o no, como técnico sí lo veo idóneo para el Monterrey. De los candidatos que se mencionan, sí creo que es el mejor. Cerró mal con Chivas, es cierto, pero las maravillas que hizo al principio con ese equipo tan limitado te dan para suponer que con un plantel de otra dimensión puede hacer cosas muy importantes. Pensando en el Monterrey, creo que es muy buena elección, aunque otra vez veamos que no se recorre el camino adecuado para cambiar de equipo. ¿Qué tanto pesa, por lo visto no mucho, la última etapa, Roberto, de Matías en el fútbol mexicano con las Chivas? Como que se le perdonó, que fue muy mala, sí, no sé si 2 o 3 torneos los últimos, porque sí había hecho mucho con muy poco, o sea, sí tiene mucho mérito lo que hizo al principio. Yo también entiendo que en el fútbol en general y sobre todo en el mexicano es muy fácil que se desgaste la relación técnico-jugadores, que no los convenzas tan fácil. Esto que hemos visto con Ferretti durante tantos años es la excepción. Nadie más puede presumir de tener un equipo al que sigue convenciendo durante 3 o 4 años, durante 7 u 8 torneos. Por ahí puedo entender que ya con Chivas no encontró cómo seguirle sacando provecho a un plantel tan limitado. Sí cierra mal, pero yo me quedo con lo que hizo al inicio, pensando en que llegue al Monterrey, pensando en lo que le puede servir a un equipo con tal potencial. Un caso muy distinto al de Matosas, que no nos gusta cómo se despide de Costa Rica y luego te enteras que va a San Luis, pero además va a San Luis a suplir a un técnico que ha hecho las cosas muy bien y de repente el equipo empieza a desmoronársele porque cualquier cambio implica un riesgo. En el caso de Almeida es muy diferente porque llegas a un equipo con el que puedes conseguir muchísimas cosas y que ya peor de lo que había jugado con el plantel que tiene, no podía jugar. Claro, y eso viene a confirmar que fue un error quitar a Sosa como técnico del equipo del Atlético de San Luis. Vamos a ir al torneo de Copa del fútbol mexicano a ver lo que ocurrió el día de ayer. Ya decíamos que el Toluca jugó contra el Veracruz y le había empatado el fin de semana en el Puerto en la Liga y ayer le gana 2-0 con goles de Castañeda y Canelo al conjunto escualo. El gol de Kevin Castañeda es fantástico, lo hace al minuto 55 prendiendo un disparo desde fuera del área, fuera del alcance del guardameta. Kevin Castañeda poco a poco va sumando enteros para su causa. El segundo lo hizo, como decías, Alexis Canelo. Fue de penal ya al 94. Gana el Toluca 2-0 al Veracruz. El Querétaro le ganó al Mineros de Zacatecas 2-1. Ayer en la Corregidora, Triverio y Sierra por parte del equipo del Querétaro. Pero Cisneros había puesto en ventaja al conjunto minero, al conjunto zacatecano el día de ayer, al minuto 14. Después Triverio empata 2 minutos después. Y Sierra al 29 marca el gol de la victoria del Querétaro. ¡Mira! ¡El Atlante! ¡Heriberto! El equipo de Juárez
¿Todavía los pasan en tele? Le ganó a lo que queda del Atlante al minuto 88 con gol de Carrijo. Y el Atlético de San Luis perdió 4-0. Ahí está el Atlético con el uniforme del Atlético de Madrid, perdiendo 4-0 con los Pumas de la Universidad de México. Yo te diría 0-4 porque fue en casa la derrota. 0-4. Y desde muy temprano Escamilla hizo el primero a los 12, par de goles de Felipe Mora. Apareció después Nicolás Freire al 52 y con todavía mucho tramo por delante en el segundo tiempo el juego estaba liquidado. Sí, correcto, Freire marca el 53, el último gol del partido, y a Matosas le llueve sobre mojado, ya no siente lo duro, sino lo tupido como técnico del equipo del Atlético de San Luis. Vamos a hablar con Poncho Sosa, que está en la línea telefónica. Poncho, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola Heriberto, igualmente, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, Poncho, con el gusto de saludarte, como siempre. Aquí están Ciro y John también. ¿Cuál es tu opinión sobre el desempeño potosino después de tu salida? Pues la verdad es que, contrario a lo que muchos piensan, que estoy contento por eso, la verdad es que no. La verdad es que duele finalmente la situación en la que está viviendo en este momento San Luis. Fue una situación completamente innecesaria, ¿no? Se corrían este tipo de riesgos y finalmente, bueno, pues es lamentable, pero pues sí, ¿qué te puedo decir? Ojalá que por el bien de la afición misma, de los muchachos que siempre estuvieron apoyándonos, que fueron leales, que cambie la situación. Poncho, John, un fuerte abrazo. Ya que ha pasado algunos días... Igualmente, John. Te soy honesto, yo todavía sigo con la duda y te lo quiero preguntar, es decir, saliste del San Luis, ¿por qué, Poncho? ¿Por qué? Pues es la misma duda que yo tengo, John. Al final de cuentas, pues en algún momento tuve la oportunidad de intentar aclararlo, pero pues no, o sea, en realidad los argumentos que tuvieron, ninguno fue cierto. El tema deportivo, por supuesto, no fue. El tema extradeportivo, el cual argumentaron que era el motivo principal por el que yo salía, tampoco fue cierto. Y más allá de eso, pues te quedan muchas dudas, ¿no? Entonces yo necesitaría cerciorarme exactamente qué fue lo que pasó, cuáles fueron los motivos, y no los encuentro al día de hoy. A la distancia, yo opinaría, me da la impresión como si metieron la cuchara a los promotores, Poncho. ¿Tú qué opinas? Mira, no tengo pruebas, por supuesto, pero puede ser un motivo sí importante, ¿no? Eso sí, yo si fuera por ese lado, yo lo vería más bien desde esa perspectiva. Te digo, sin tener los fundamentos sólidos, pues no lo puedo verificar y por supuesto no puedo hablar, pero yo lo canalizo más por ese lado. Okay. Saludos, Poncho. Ciro Procuna. Ayer, hola, Ciro. Un abrazo. Ayer volvió a ocurrir que la gente en la tribuna coreó tu nombre. ¿Qué opinas? Pues, a ver, me da gusto, porque no lo voy a negar, me da gusto que la gente recuerde lo que hice ahí junto con ellos, lo que trascendimos, ¿no? Pero como te comento, fue realmente innecesario, ¿no? Ojalá que hubieran sido las circunstancias estas mismas, utilizando mi nombre, como cuando ascendimos o cuando conseguimos el primer título con el equipo, ¿no? Pero sí, ahora sí que son sentimientos encontrados. Después de tu salida, ¿tuviste algún acercamiento con gente del club, jugadores, directiva, en corto, que pudieras destacar o compartirnos? Con algunos jugadores después de que salí, por supuesto, todos se despidieron, ¿no? Les sorprendió mi salida. Con directivos no, con ninguno. Poncho, días antes o semanas antes de que te despidieran, ¿sentiste que te movían el tapete o que ya habían contactado a Gustavo Matosas? Mira, yo en algún momento, sin necesidad de buscarlo, me llegó esa información justamente, ¿no? De que ya prácticamente había, no solo con Matosas, sino con Mohamed, obviamente, un precontrato. Y después
después salió algo ahí, el tema de Cruz Azul, y pasaron algunas situaciones. Ya había, previo al arranque del torneo, se había escuchado esta situación. La verdad es que pues no me iba a poner yo a investigar ni mucho menos, sino me correspondía solo trabajar para enfocarme en que los resultados fueran los convenientes, ¿no? Pero previo a eso, la relación pues siempre fue buena. Lógicamente uno, o al menos en lo particular, pues siempre debes de estar a la expectativa de lo que pueda suceder, pero yo tampoco ni lo he hecho ni lo voy a hacer, no me gusta meterme a fondo en este tipo de cosas, porque vives más pensando, sí, ¿no?, en contrarrestar eso o en molestarte necesariamente que en centrarte o canalizar tus energías en el trabajo. Y para mí es más importante canalizarlas en lo que tienes que hacer en el día a día, en los entrenamientos, preparando los partidos, analizando rivales y demás, que estarte desgastando en ese tipo de cosas. Pero no te lo puedo asegurar, es decir, la relación fue buena hasta el día que me informan a mí que dejo el club. Sí, sería una práctica desagradable ponerse a indagar. Roberto, no sé si quieras comentarle algo o preguntarle algo a Poncho Sosa. Sí, Poncho, me da mucho gusto saludarte y entiendo Hola, que Roberto, es muy difícil para ti emitir un diagnóstico y muy incómodo además sobre lo que ha sido el San Luis de Matosas, pero sí puedes hacerlo sobre el San Luis que tú dirigiste en las jornadas en las que estuviste ya en primera división en este torneo. ¿Qué te estaba gustando de tu equipo? ¿Qué hacía bien? ¿Qué le faltaba hacer o hacía mal? ¿Y qué vislumbrabas? ¿Hacia dónde creías que iba tu equipo y qué te faltaba conseguir con él? ¿Qué forma de jugar modificar dentro de la cancha? ¿O qué te planteabas en ese momento? Mira, Roberto, igual te saludo con gusto. La verdad es que el equipo iba creciendo. Para mí era muy importante, con la base que teníamos con el equipo de ascenso, empezar a competir, ¿no? Eran los primeros 5 o 6 partidos que teníamos muy importantes en ese sentido, porque el cambio de ascenso a primera división es un cambio de calidad muy grande, ¿no? Entonces era empezar a competir con este equipo, era sumar puntos para ir creciendo, porque al final de cuentas los resultados son los que te van generando esa confianza y puedes ir desarrollándote cada semana. Entonces ya precisamente ese arranque del torneo donde te pueden generar dudas, cómo se pueden competir o cómo podemos competir en primera división, ya se estaban disipando, ya el equipo iba creciendo, había altibajos, ¿cierto? Hubo 25 minutos contra Chivas que no me gustaron absolutamente para nada, pero el equipo estaba sólido, estaba compacto, como normalmente me gusta, pero ya habían entendido todos los jugadores, ya estábamos en la misma dinámica y el equipo iba creciendo, ¿no? Defectos teníamos muchísimos, sí. Yo como entrenador, incluso el equipo tenía que mejorar muchas cosas, sobre todo en la forma de atacar, o la cantidad de ataques que pudiera generar en cada partido, ¿sí? Perdona interrumpirte, discúlpame, es que tenemos que ir al corte comercial. Te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada. Un abrazo. Igualmente, Poncho, que te vaya muy bien. Volveremos enseguida.